Señor, mi Dios, mi Todopoderoso, Espíritu, mi Dios, mi Padre, tú que asciendes y desciendes, te doy la gloria a ti, mi Señor, mi Dios, mi Todopoderoso. Me rindo a ti completamente, Señor. Te doy la honra y la gloria para ti. Y hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Es la única manera de llegar a Dios y obtener la vida eterna. Y vamos a hablar, cuando nos arrepentimos, nuestros pecados, aceptamos que somos una nueva persona en Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando Jesús murió en la cruz, en el Calvario, para salvarnos a nosotros. Y podemos ver esto en Juan 3:16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué queremos decir con esto? Que al Jesucristo morir en la cruz, nosotros tenemos la vida eterna, porque Él nos salvó de nuestros pecados. En otras palabras, versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, para salvarnos a nosotros por medio de Él. Versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Qué queremos decir sobre este versículo que estamos hablando aquí? Este es un versículo que es muy clave en la palabra de Dios, porque lo dice bien claro, que Dios envió a su Hijo unigénito, y dice aquí que el que cree en Él tiene la vida eterna, pero el que no cree en Él es condenado. En otras palabras, aquí Dios establece el verdadero modelo entre el amor que Él tiene hacia nosotros y la base de toda su relación. En otras palabras, una palabra que Él nos ama profundamente a nosotros, que está dispuesta a entregarse libremente e incluso hasta sacrificarse por ella. Él se sacrificó por nosotros. Él pagó un precio muy grande por nosotros para salvarnos. Entregó a su único Hijo. Jesús sufrió por nuestros castigos, pagó por nuestros pecados y nos ofreció vida eterna. Y por medio de Él es la única manera que nosotros llegamos al cielo, hacia Dios. Nosotros debemos imitar a Cristo y estar dispuesto a renunciar a nuestra comunidad y a la carne y a la seguridad a fin de proclamar la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia es la palabra de Dios y seguridad que uno recibe el amor de Dios. El amor de Dios, ese es el amor que Dios nos da, la vida eterna, el amor eterno. No hay nada mejor que pasar nuestro tiempo con Dios. En la vida eterna, Dios nos garantiza que todos los que creen en Cristo, no hay enemigos, muerte, enfermedad, maldad ni pecado. Cuando tú tienes la vida eterna, porque estás en Cristo, es cuando tú llegas al cielo. Cuando no conocemos a Cristo, ahí es que tú tienes problemas, porque tomamos decisiones como si todo fuera que estás bien, tú estás en el mundo y ahí estás perdido. Ahí sí que tienes un problema muy grande, porque si tú mueres sin conocer a Dios, pues hay un infierno, porque tú no conoces a Dios. Por eso es muy importante en este tiempo, en esta última dispensación, que tú conozcas a Dios. Y lo digo y lo digo y lo digo. Y esta es la verdad muy grande. Hay un cielo y hay un infierno. Y es muy importante arrepentirse de nuestro pecado. Y lo enfatizo. Esto me lo aplico a mí misma. Todos los días tenemos que chequear a nosotros. Cuando conocemos a Cristo, tomamos decisiones como si esta vida fuera todo lo que hay. Pero en realidad es el comienzo de la eternidad en Cristo. Ponga su fe en Cristo y comienza a evaluar los asuntos desde una perspectiva eterna. ¿Qué queremos decir con una perspectiva eterna? Queremos decir que con la perspectiva eterna estamos hablando del cielo. Creer es más que una afirmación intelectual de que Cristo Jesús implica depositar toda nuestra confianza en Cristo y toda nuestra esperanza en Cristo. Él es la única manera que nosotros podemos llegar a Él. El arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio y es esencial para nuestra felicidad en la vida
y por toda la eternidad. Arrepentirnos, pero arrepentirnos sinceramente en Él, como lo hizo David, que solamente si él hizo un pecado, lo hizo una vez más y no lo volvió a repetir, en otras palabras. En otras palabras, el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio de la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva en Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Lo motiva el amor de Dios y el deseo sincero de obedecer al Señor. Y esto es un tiempo muy importante. ¿Qué más le puedo decir aquí? Sus mandamientos, seguir sus mandamientos. El Señor ha declarado que ninguna cosa impura puede heredar el reino de los cielos. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 6:9. En otras palabras, nuestros pecados nos vuelven a nosotros impuros. O sea que si uno tiene pecados y somos impuros, no podemos entrar al reino de Dios. Un ejemplo que yo puedo decir aquí, si uno adultera, pues es uno de los pecados, no va a ir al cielo. Eso es un ejemplo, lo que quiero traer. Y morar en la presencia del Padre Celestial. Cuando tú estás morando en la presencia de Dios todo el tiempo, esto te ayuda a evitar la tentación. Mediante la expiación de Jesucristo, nuestro Padre Celestial ha preparado el único camino para que seamos perdonados de nuestros pecados. Jesucristo padeció un precio muy grande, un castigo por los pecados a fin de que seamos perdonados si nos arrepentimos sinceramente. Al arrepentirnos, al confiar en su gracia salvadora, seremos limpios de nuestros pecados. Pero lo más importante es que tú te arrepientas sinceramente. El arrepentimiento es un proceso a veces doloroso, pero lleva al perdón y a la paz duradera. Cuando tú te arrepientes sinceramente, sientes una paz dentro de ti, sientes una satisfacción en Cristo, porque sientes su presencia. Cristo, tu vida lo refleja, la fruta tuya lo refleja en Cristo. Y aquí podemos ver, vamos a decir aquí por ejemplo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve que están emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y esto lo podemos ver en Isaías 1:18. En otras palabras, si como lo blancuzco, eso es lo que Dios quiere decir aquí. En esta dispensación el Señor ha prometido que tengamos fe en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo. El poder del pecado es grande. Para librarnos de él debemos volvernos hacia nuestro Padre Celestial, que es Dios. Orar con fe, debemos ayunar, eso nos incluye a todos nosotros, actuar como Él nos manda hacerlo. Confesar nuestros pecados entre tú y Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará la misericordia. Y esto lo podemos ver en Proverbios 28:13. ¿Qué es lo que quiere Dios decir aquí? Tú confiesas tus pecados entre tú y el Señor. Cuando tú los confiesas entre tú y el Señor, tú prosperarás, porque tú estás hablando contigo y con el Señor. Tú te examinas a ti mismo, en otras palabras, y confiesas esos pecados entre tú y Dios. Y Él te dice a ti en lo que tú tienes que cambiar para que tú puedas seguir el camino entre tú y Dios. Para recibir el perdón es esencial estar dispuesto a confesar totalmente a nuestro Padre Celestial todo lo que hayamos hecho y cambiar sinceramente. Debemos arrodillarnos ante Él, humilde en oración y reconocer nuestros pecados, confesar la vergüenza y arrepentirnos. Actualmente se nos dice, Dios ahora ordena a todos los hombres, personas de todos los lados que se arrepientan. Y esto es un tiempo, porque cuando la puerta se cierre, ¿qué tú vas a hacer? Ya va a ser muy tarde. Y lo tengo que decir, va a ser muy tarde. Porque al cerrarse esa puerta, ya no hay marcha atrás. Como dije, hay un cielo y hay un infierno. Una vez que esa puerta se cierre, pues
ya tú sabes para dónde vas, allá abajo. So, es muy importante para obtener la vida eterna, arrepentirse de nuestros pecados, para ir arriba con Dios. Hechos 3:19 nos dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y aquí te lo dice bien clarito. La palabra arrepentimiento en griego significa metanoneo. Lleva a una metamorfosis. En otras palabras, la decisión de la larva de construir un capullo a una nueva creación es como una mariposa. Hay una larva, tú estás en un caparazón y a esa larva levantarse se convierte en la mariposa. Floreció, en otras palabras. ¿Por qué? Porque tú ves el resultado final. Con las personas sucede lo mismo. El resultado final milagroso del arrepentimiento se convierte en la nueva creación. Y aquí lo puedes ver en 2 Corintios 5:17. Porque somos una nueva creación en Cristo. Lo viejo ya pasó y lo nuevo ya viene. Porque somos una nueva creación, en otras palabras. ¿Qué te podemos decir? Debemos examinarnos todos los días. Debemos tomar tiempo de estar en la presencia de Cristo. Señor Dios Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, te doy la honra y la gloria, papá. Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. La honra y la gloria para ti, Señor. Amén.